Este es uno de los dulces caseros más deseados, porque combina la esponjosidad de la brioche, una capa de cremoso relleno y una deliciosa dosis de manzana capaz de enamorar a todo aquel que lo prueba. Para la receta de hoy comenzaremos vertiendo 250 ml de leche en un cazo, junto con 50 gramos de azúcar, 50 gramos de maicena, un chorrito de esencia de vainilla y 3 yemas de huevo grandes. Con unas varillas manuales, mezcla los ingredientes hasta que queden integrados. ¿Lo tienes? ¡Perfecto! Ahora lleva el cazo al fuego porque cocinaremos la mezcla a baja temperatura sin dejar de remover con el objetivo de obtener una crema espesa. Tras algunos minutos de cocción, habremos logrado nuestra crema pastelera casera. Así que apaga el fuego y consérvala en un bol aparte. Cúbrela con film plástico asegurándote de que éste toque la superficie de la mezcla para así evitar que se forme costra. Después la dejaremos que se enfríe a temperatura ambiente y si fuese necesario la llevaremos a la nevera hasta el momento de usarla. Antes de comenzar con la masa vamos a necesitar 60 ml de leche tibia, a la que agregaremos 4 gramos de levadura seca de panadero o si lo prefieres 12 gramos de levadura fresca desmenuzada. Mezcla ambos ingredientes y cuando quede diluida, deja reposar unos 10 minutos. Pasado este tiempo, toma un bol grande. Dentro verteremos 300 gramos de harina de trigo para todo uso. Forma un hueco en el centro. En él añadiremos 50 gramos de azúcar. De manera opcional te aconsejo agregar un sobre de 8 gramos de azúcar avainillado, la leche con la levadura, 2 huevos grandes enteros a temperatura ambiente y 5 gramos de sal, que iremos esparciendo alrededor del borde para evitar que entre en contacto directo con la levadura. A continuación, con la ayuda del gancho amasador o de una cuchara si prefieres realizar este paso de manera manual con paciencia, ve mezclando los ingredientes, siempre desde el centro hacia afuera. Por cierto, si hace poco que te has unido a las recetas de Food and Glory, te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué ciudad o país me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. ¡Estupendo! Cuando obtengas una masa compacta con este resultado, llega el momento de incorporar los 100 gramos de mantequilla sin sal, cortada en dados a temperatura ambiente. Es importante proceder a agregarla progresivamente, así que ve poco a poco integrándola en pequeñas dosis mientras sigues mezclando con el gancho amasador. Una vez que la hayas integrado al completo, continúa amasando con el gancho 5 minutos más. Pasado este tiempo, pasa la masa a un bol nuevo, donde la dejaremos reposar durante 2 horas, cubierta con film plástico para que no se seque. Cuando hayan transcurrido un par de horas, destapa el bol y desgasifica la masa con el puño. Espolvorea un poco de harina en tu área de trabajo y posa la masa en ella. Con las manos comienza a amasarla 2 minutos. Y seguidamente, con ayuda de un rodillo, extiéndela. Es importante que nuestra masa alcance un diámetro ligeramente superior al tamaño del molde que vayamos a utilizar, en mi caso de 28 centímetros. Cuando la tengas, coloca la masa en el recipiente. Ligeramente extiende la masa de los bordes para después cerrarlos hacia adentro con un pequeño pliegue. Ahora cubre la masa de nuevo con un trapo y déjala reposar durante media hora. Recupera nuestra crema pastelera que ya fría ha quedado compacta. Para devolverle su textura cremosa, bátela con unas varillas. Poco a poco, viértela sobre la masa, respetando los bordes.
y con el dorso de una cuchara o espátula extiéndela hasta cubrir la parte central. Como bien sabes, para la capa superior de nuestro dulce vamos a necesitar una manzana. Pélala, córtala por la mitad y luego en láminas finas, tal y como estoy haciendo yo. Para que el resultado final quede lucido, comenzaremos a disponer las láminas de fruta superpuestas ligeramente las unas con las otras sobre la crema pastelera, formando un círculo en la parte más externa. Por último, forma un círculo más pequeño en la parte central, pero en sentido contrario al anterior. Aprovecho este instante para mandar un saludo muy especial a dos grandes seguidoras de Food and Glory que con tanto cariño apoyan nuestras recetas cada semana, Mari Figuera y Miriam Durán. Un fuerte abrazo, amigas. Antes de llevarlo al horno, vierte un huevo en un bol y bátelo. Añade unas 2 cucharadas de leche y bátelo de nuevo. Pincela con esta mezcla los bordes para que queden brillantes. Y ahora sí, llévalo a hornear a 180 grados previamente calentado durante 30 minutos. Pasado este tiempo, déjalo enfriar 10 minutos sobre una rejilla antes de desmoldar. Y aprovecha para pincelar sobre las láminas de manzana una capa de mermelada aligerada con agua para lograr un acabado más brillante e irresistible a nuestro postre casero. Sin lugar a dudas, este dulce hecho con amor conquistará a toda la familia. ¿A qué esperas para probarlo? Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por haberme acompañado en la elaboración de este delicioso postre. Si te ha gustado, me encantará leerte en comentarios y por si aún no lo has hecho, te invito a seguir nuestra cuenta de Food and Glory, el lugar donde las recetas saben a gloria. ¡Chao!